Buenas noches a todos, un gozo estar otra vez con ustedes y damos un saludo también muy cariñoso a todos los que nos puedan estar escuchando por Radio de la Fe. Les pedimos que queden unos minutos más en esta sintonía para escuchar la palabra de Dios. Bueno, hoy quería compartir con ustedes un tema que sé que a la mayoría de ustedes les va a interesar, porque me imagino que para llevar adelante tantos ministerios que tiene esta iglesia, con niños, con adolescentes, con jóvenes mayores, la radio, el colegio, se necesita de muchos siervos, de muchas personas involucradas en el servicio, y es lo que quiero hablar esta noche, relacionado con el servicio. El tema es, puede ser que nuestro servicio no agrade del todo a Dios. Si vuelves un poquito atrás, la primera placa, o esa es la primera que tienes ahí en... esta es la primera placa, ahora sí. Servir a Dios es un gran privilegio. Servir a Dios es un gran privilegio. Y yo miro el servir a Dios como la posibilidad de transformar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro talento, nuestras fuerzas, nuestros recursos en riquezas eternas, en cosas que van a trascender a nuestra muerte, que se van a transformar en tesoros en el cielo. A través del servicio es que nosotros podemos transformar todas estas cosas en valores espirituales y eternos. Por lo tanto, el servicio es un privilegio, si no todo lo demás se va a quedar aquí. Recuerdo una frase que dijo Jim Elliot, uno de los 5 misioneros que murió llevando el mensaje a los Aucas allí en Ecuador. Él dijo: no es tonto perder lo que no se puede guardar para ganar lo que no se puede perder. Y el servicio nos permite ganar cosas eternas, espirituales, que no las vamos a perder, que van a estar allí con nosotros aún después de nuestra muerte. Pero he puesto ahí una palabrita, pero, y ustedes dirán, ¿pero qué? Servir a Dios, un gran privilegio, pero, y ahí sí, vamos a la segunda frase, puede que nuestro servicio no agrade del todo a Dios. Esto va dirigido a los que ya están sirviendo y quiero motivarles a aquellos que todavía no han puesto sus manos en el arado a que se decidan a servir a Dios. Con lo que tienen, con lo que pueden, Dios no le va a pedir más de eso. Seguramente van a ir creciendo en el ministerio, pero no se queden conforme con estar sentados escuchando, alimentándose de Dios sin dar. Es un privilegio dar, y a través del servicio podemos dar y bendecir a otros. Ahora, puede que nuestro servicio no agrade del todo a Dios, y yo lo que quiero es que hoy examinemos lo que estamos haciendo para Dios y nos hagamos alguna pregunta, si es que estamos fallando en algo, si algo podríamos hacerlo mejor, si algo podríamos cambiar. Y para pensar en este tema quiero llevarles a un pasaje que se encuentra allí en Lucas capítulo 10, los vamos a poner ahí en la pantalla, pero si ustedes quieren leerlo en su Biblia no hay problema. Y vamos a ver allí a alguien que estaba sirviendo y sirviendo mucho, pero que sin embargo estaba cometiendo algunas equivocaciones, algunos errores. Su servicio no estaba agradando del todo a Dios, y allí vamos a ver a Jesús corrigiendo algunas cosas. Entonces comenzamos así en Lucas 10, 38 al 42, voy a poner el pasaje en pantalla, y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Está hablando de Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí nomás la lectura del pasaje. Y si uno pudiera ver a través de unos binoculares a distancia esta escena familiar, sin escuchar la conversación ni lo que dijo Jesús, vamos a inclinarnos a ponernos del lado de Marta,
porque vemos que Marta está allí limpiando la casa, preparando la comida, poniendo la mesa, moviéndose de aquí para allá, trabajando mucho, y a María la vemos sentada prácticamente sin hacer nada. Uno diría, qué rica tipa, María está ahí, no hace nada, y la pobre Marta carga con todo el trabajo y el servicio. Pero cuando uno escucha las palabras que se hablaron en esa reunión, nos damos cuenta que quien estaba en algunas cosas equivocada era realmente Marta. Y quien estaba sirviendo mucho pero no agradando del todo a Dios era justamente Marta. Y vamos a ver aquellas cosas en las que Marta no agradaba del todo a Dios. Por eso nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuándo es que nuestro servicio no agrada del todo a Dios? Porque quizás estás invirtiendo muchas fuerzas, mucho tiempo, tal vez dinero, pero quizás hay cosas que no las estás haciendo bien. Y la idea es poder corregir eso para brindar a Dios lo que merece, un servicio de excelencia. Él no merece otra cosa. No es servir a Dios así nomás, como salga, sino que Dios merece que le demos lo mejor. Entonces vamos a ir recorriendo esta historia y ver algunas cosas en Marta que nos hacen pensar en cuándo es que nuestro servicio no agrada del todo a Dios. Y lo primero que vamos a ver es que nuestro servicio no agrada del todo a Dios cuando servimos sin comunión. Dice allí, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, dice, oía su palabra. Y hay una palabrita interesante, pero Marta, un contraste, alguien que estaba haciendo algo totalmente distinto. Dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Y la idea es esta, que llegó Jesús, Marta le recibió, lo hizo pasar y empezó a trabajar. Empezó a preparar la casa, empezó a preparar la comida, empezó a preparar la mesa y empezó a hacer muchas cosas, mucho trabajo, mucho servicio, pero hizo algo totalmente diferente a lo que María había hecho. Dice que María se sentó allí a sus pies y escuchaba la palabra de Jesús. Y a veces este puede ser el error que cometemos en nuestro servicio. Estamos muy involucrados, estamos haciendo muchas cosas, pero no tenemos tiempo para estar a solas y en una íntima comunión con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Esos momentos en donde podemos escucharle, hablándonos directamente al corazón. Ese momento en donde nosotros podemos hablarle y abrirle nuestro corazón. Y nosotros pensamos que todo está bien porque hacemos mucho, porque nos cansamos en el servicio, pero no tenemos tiempo para pasar a solas con Dios y en una comunión íntima con Él. Saben que Dios, más que nuestro servicio, Él nos quiere a nosotros. Él nos quiere a nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él nos manda a orar. Y uno dice, ¿por qué Dios quiere que oremos? Si Él lo sabe todo, porque Él quiere escuchar nuestras peticiones de nuestros propios labios. Él nos manda a pedir. ¿Por qué nos manda a pedir si Él ya sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos? Porque por una razón que nunca voy a entender, Él disfruta de pasar tiempo con nosotros, de tener ese encuentro, esa intimidad, donde nosotros le hablamos, donde Él nos habla, donde estamos sentados a sus pies, donde nutrimos nuestro corazón con su presencia, con esa comunión con Él. Entonces, una de las formas que podemos servir y no agradar del todo a Dios cuando servimos sin comunión. Ahí tengo dos frases. Una dice, estamos a veces tan ocupados en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Una frase que se ha dicho muchas veces, pero que a veces la olvidamos. Estamos haciendo muchas cosas para Dios y moviéndonos de aquí para allá con el deseo de servir y de hacer cosas, pero nos olvidamos de que necesitamos día a día ese tiempo de encontrarnos a sola con Él, de una comunión íntima con Dios, porque es ahí donde nosotros vamos a obtener la dirección, las fuerzas y todo lo que necesitamos para que nuestro servicio sea realmente de excelencia para Dios. Y después dice, podemos tener servicio sin comunión, pero nunca vamos a tener comunión sin servicio. O sea, podemos estar trabajando, haciendo cosas, moviéndonos de aquí para allá, pero sin haber pasado tiempo con el Señor. Pero cuando uno pasa tiempo con el Señor y cuando abrimos nuestro corazón a Dios y Él habla a nuestro corazón, seguramente nos vamos a levantar de ese tiempo para ir a servir, para ir a ministrar a otros. Y es lo que vemos a María en muchas ocasiones en la Biblia haciendo de distintas maneras.
adorando de una forma realmente extravagante a Dios, y así nos va a pasar a nosotros. Si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos un encuentro diario con Él, donde le hablamos y Él nos habla, seguramente vamos a levantarnos y vamos a servir, pero lo vamos a hacer de una mejor manera. La segunda cosa es cuando servimos sin gozo. Primero, no agrada del todo a Dios un servicio que lo hacemos sin comunión. Segundo, no agrada del todo a Dios cuando hacemos un servicio sin gozo. Dice que allí Marta estaba preocupada, afanada, turbada, y la vemos allí quejándose, quejosa, murmurando y amargada. Muchas veces nosotros hacemos el servicio de esta manera. Si hacemos cosas, trabajamos, pero no lo hacemos con ese deleite, con ese placer, con esa alegría con la que deberíamos servir a Dios. Recuerdo cuando yo recién me convertí, por muchos años, quizás más de cientos de veces cantábamos un himno que decía: gozo da servir a Cristo, gozo en el corazón, gozo hay en servir a Cristo. Y era un himno que lo cantábamos siempre y era realmente algo que sentíamos, el poder dar de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades para hacer cosas que honraban a Dios, cosas que bendecían a otros, porque sabíamos que nuestro servicio edificaba hermanos, que nuestro servicio llevaba almas a los pies de Cristo, y sentíamos gozo, porque realmente el servir era un privilegio. No merecíamos estar sirviendo. Nos sentíamos como el apóstol Pablo dice: Dios por su misericordia me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. No es que nosotros merezcamos algo, pero era tan maravilloso servir a Dios, estar involucrado en una empresa eterna, que eso nos producía un gozo inefable. Pero sin embargo, a veces nos encontramos con personas que por todo se quejaban. Estaban enojados porque lo que le habían dado para hacer no les gustaba, porque pensaba que otros hacían menos que él, porque siempre estaban con una actitud de enojo, de queja, de mal humor. Y quiero decirle que esto no le agrada a Dios. Servir así a Dios realmente no solo no agrada a Dios, sino que es malísimo para los que estamos allí sirviendo junto a esa persona. Por eso es que tenemos que, si estamos sirviendo sin gozo, sin alegrarnos, sin deleitarnos en el servicio, quizás lo mejor que podríamos hacer es dejar por un tiempo el ministerio y examinarme a mí mismo. ¿Qué está pasando que servir a Dios no me da gozo? ¿Qué está pasando que estoy sirviendo de esta manera? Porque muy probablemente lo que está pasando es que mi relación con Dios no es la mejor, que no se está produciendo en mí el gozo que produce el Espíritu Santo. Entonces, lo mejor que podríamos hacer si estamos con una actitud de queja, de amargura, de desánimo, es parar un poquito y buscar de nuevo relacionarme más firmemente con Dios, porque Él me va a dar el gozo que necesito. Cuando el servicio se hace con amor, cuando se hace de corazón para Dios, aunque terminemos cansados, vamos a tener gozo. Yo estoy seguro que a muchos de aquí le han pasado que han tenido que preparar una actividad muy grande y que tenían que preparar el salón y el programa y las comidas y la recepción de personas, algunas conferencias. Y cuando han terminado fundidos, pero con un gozo en el corazón, con una alegría de haber servido a Dios, de haber podido ser instrumento que Dios ha usado para traer grande bendición a la iglesia y quizás a otras iglesias. Pero cuando nosotros no hacemos el servicio con amor de corazón, no va a haber gozo. Vamos a estar comparándonos y nos vamos a sentir totalmente frustrados. Marta estaba sirviendo mucho, haciendo mucho, pero lamentablemente no tenía gozo en su corazón. En tercer lugar, vemos que nuestro servicio no agrada del todo a Dios cuando servimos sin humildad. Sin humildad. Dice así: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Señor, ¿no ves lo gran sierva que soy? Y no estás cuidándome, no estás valorándome, me estás dejando desgastarme y seguir sola, y sin embargo estás allí hipnotizado por mi hermana, conversando con ella. Y saben que yo estaba esperando que en algún momento el Señor quizás diga: Marta, realmente qué buena sierva que eras, qué buena ama de casa que eres, voy a decirle a María que te ayude porque estás muy sola. Pero el Señor no dijo nada, la dejó seguir trabajando
quería enseñarle algo que no se iba a olvidar nunca más, pero ella no pudo aguantar más y dice, Señor, ¿no te da cuidado que me dejes servir sola? ¿No me cuidas a mí, que soy una sierva tan fiel, que hago tantas cosas para ti? Y estás allí conversando con ella toda la hora. Y a veces empezamos a compararnos, ¿no? Señor, ¿por qué no me bendices más? ¿Por qué no me cuidas más? ¿Por qué no me das más? ¿Por qué a otros que no hacen tanto como yo les va tan bien? Y nos falta humildad. Porque, ¿saben? El humilde es aquel que dice, yo no merezco servir a Dios. Esto es un privilegio realmente maravilloso, es un privilegio grande. Dios no me debe nada. Yo podría darle toda mi vida, todas mis fuerzas y todos mis recursos y aún quedaría en deuda con Dios. Porque Dios me lo ha dado todo. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero y todo mi futuro es por la gracia de Dios. Entonces yo debería servir sin fijarme en los demás y sin esperar que Dios me dé nada más. Aunque Dios es tan bueno y tan generoso que nos va a seguir bendiciendo y que por su gracia nos va a seguir dando mucho más de lo que merecemos. Pero nosotros en nuestro corazón no tengamos ese pensamiento de que Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que cuidar, Dios me tiene que dar por todo lo que yo estoy haciendo por Él. ¿No te acuerdas de todo lo que Él ha hecho por vos? Estás endeudado para siempre con Dios. Servile por amor de corazón y sin esperar nada, pero Dios te va a dar mucho más. La falta de humildad nos lleva a buscar el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de los demás y hacer notar que somos mejores que las otras personas, Tengamos cuidado con esto. Queremos que nos miren como los siervos consagrados, como los que más hacemos, como los que más servimos, y queremos que Dios nos bendiga de una manera especial, y queremos que los demás nos reconozcan de una manera especial, y estamos sirviendo de una forma que no agrada del todo a Dios. No lo estamos haciendo con humildad, sino con orgullo. Seguimos cuando servimos sin sumisión. Dice, Señor, dile pues que me ayude. Yo no sé si notan la contradicción tremenda que hay en estas palabras. Señor. Quizás para nosotros la palabra Señor es simplemente algo que indica respeto hacia otra persona. Pero aquí estaba diciendo Señor, diciendo tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Tú eres el que decides lo que se hace y lo que no se hace, pero le llama Señor, una manera correcta de expresarse hacia Jesús, pero inmediatamente le da una orden. Señor, dile que me ayude. Y el Señor podría haberle preguntado, pero me acabas de llamar Señor. Me acabas de decir que yo soy el que doy las órdenes, que doy las directivas, que yo soy el amo. Y ahora vos me estás diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer. ¿Quién manda aquí, Marta, vos o yo? Y muchas veces nosotros cometemos este error en el servicio. Señor, que las cosas se hagan así. Señor, aquí tengo mi plan. Quiero que esto suceda de esta manera. Y oramos llevándole a Dios ya todo nuestra planificación para que Él bendiga lo que nosotros queremos que ocurra, lo que nosotros queremos que pase, y no vamos a Dios a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Guíame, dirigime, porque eres el Señor y yo quiero hacer tu voluntad. Pero Marta dice, Señor, dile, Señor, haz esto tiene que ser de esta manera, y es ella la que quiere manejar las cosas. Pensamos que es Dios quien tiene que ajustarse a mis planes y formas, y no yo a los de Dios. Y saben que cuando hablamos de sumisión, no solo es sumisión a Dios, sino también es sumisión a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia y sobre mí. Me he cansado de escuchar la frase de algunas personas, yo solamente me sujeto a Dios y no a los hombres. Y creen que están diciendo la frase súper espiritual. Y están diciendo una barbaridad. Porque si yo me sujeto a Dios, me voy a sujetar a los hombres porque Dios me ordena sujetarme a los hombres. A las autoridades en la iglesia, a las autoridades en cualquier área en las que me mueva. Dios dice que debo ser sumiso a las autoridades. Pero nosotros muchas veces decimos, no, yo me sujeto a Dios. Y en el fondo, lo que estamos diciendo, yo hago lo que quiero. A mí nadie me dice nada. ¿Ah? Y esa expresión lo que está diciendo, ni siquiera Dios maneja mi vida. Yo hago lo que quiero. Tengamos cuidado con la falta de sumisión en el servicio. Debemos estar atentos no solo a la dirección y a la voz de Dios, sino a aquellos que Dios ha puesto como autoridad en la iglesia y en mi vida. También cuando servimos sin
sabiduría. Dice así, preocupada con muchos quehaceres, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y a veces servimos y trabajamos y hacemos muchas cosas para el Señor, pero no somos sabios. ¿Por qué? Porque hacemos más de lo que Dios nos pide que hagamos. O a veces hacemos menos. O a veces hacemos otras cosas que las que Dios quiere. Tengamos cuidado, porque el diablo puede confundirnos y llevarnos a hacer más las cosas de distintas formas. A veces haciéndonos hacer más de lo que deberíamos hacer. Y terminamos como Marta. Abrumada, enojada, molesta, porque han pensado que toda la carga del ministerio recaía sobre ellos y que ellos tenían que hacer todo y estaban haciendo más de lo que debían hacer. Y el Señor le dice, estás afanada y turbada en muchas cosas, Marta, yo no quería que hagas todo lo que estás haciendo. Yo quería que me recibas, que estemos allí conversando un rato, que me escuches, quería escucharte. Quería que encargues esas pizzas baratas de la roticería de la esquina y con eso para mí era suficiente. ¿Por qué plato principal, entrada, postre y no has tenido un momento para estar conmigo? Y nosotros a veces pensamos que estamos haciendo bien porque estamos haciendo de todo y no nos queda tiempo para descansar, no nos queda tiempo para disfrutar de nuestra vida espiritual y de Dios mismo. Y tenemos que tener cuidado porque hay que tener sabiduría para no meternos más de los que Dios quiere que hagamos. Y este punto me ha servido mucho hoy porque yo me habían pedido cosas que hagan, yo estaba enfocado en algo que tengo que hacer este mes. Y después de esto le dije a mi esposa, quiero que mandemos estos mensajitos, no acepto esto, no acepto aquello porque me tengo que enfocar en esto, que es lo que Dios quiere y que es la prioridad. Y me dio el valor este punto para decir que no a varias cosas, para poder enfocarme en lo que Dios sí quería y que ya sabía que era lo que Dios quería. Entonces, cuidado con hacer de más, cuidado con hacer de menos. Algunos dicen, bueno, hago algo, me involucro en algún ministerio como para que nadie me diga nada y estoy ahí como para cumplir. Cuidado con eso. Dios va a pedirte de acuerdo a lo que te ha dado y no hagas algo simplemente para decir, bueno, hago algo y no estoy ahí sentado calentando banco. Busca lo que Dios quiere que hagas y hacelo. No de más, pero tampoco de menos. Ahí tenemos una frase. El sabio es aquel que hace lo que Dios quiere que haga. Ni más ni menos. Hacer menos es negligencia, pero hacer más es orgullo y autosuficiencia. Porque cuando ya vamos más allá de lo que Dios quiere, ya estamos pensando que los vamos a hacer en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, porque cuando Dios no nos manda y nos pide algo, Él no está comprometido a darnos los recursos ni la gracia necesaria para eso. Pensamos que nosotros lo podemos hacer por nuestras fuerzas. Pero vamos al último que dice cuando servimos sin prioridades. Y aquí también es importante, dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y allí Dios le hace ver que ella había equivocado las prioridades. La prioridad cuando llegaba el Señor era estar con Él. La prioridad cuando estaba Jesús ahí era escucharle. La prioridad era estar allí en esa íntima relación y comunión con Él. Y Marta pensó que lo prioritario era el ir de aquí para allá haciendo cosas y había descuidado las prioridades. Y tenemos que acomodar nosotros las prioridades en nuestra vida porque si no vamos a confundirnos. Vamos a tomar decisiones que son equivocadas. Cuando no tenemos en claro cuáles son las prioridades, qué es lo más importante, qué ocupa el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Porque en muchas circunstancias de nuestra vida, las distintas áreas de nuestra vida van a llevarnos a tomar decisiones entre una u otra cosa. Cuando nosotros definimos claramente las prioridades, no vamos a tener problema con esas decisiones. Siempre vamos a optar por lo más importante, por lo primero, por aquello que es prioridad en nuestra vida. Pero si no hay claridad en eso, seguramente vamos a tomar decisiones equivocadas como Marta aquí, que pensó que era más importante el servicio que pasar tiempo con el Señor, que había ido allí a visitarla. Primero tenemos que tener en claro está Dios, y por lo tanto la prioridad es seguir siempre su palabra y buscar siempre su gloria. Dios tiene que ser lo primero siempre. Él no va a ocupar otro lugar que no sea el primer lugar en tu corazón. Entonces vos tienes que saber que si se enfrenta algo con Dios, con su palabra, con algo que le trae gloria,
Yo tengo que hacer aquello que se ajusta, que armoniza con su palabra y que trae gloria a Dios. No hay lucha. La segunda cosa, las personas y sus necesidades. Por eso la Biblia dice que el primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. El segundo es parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. La segunda cosa en prioridad es ver las necesidades de tus hermanos. Y en tercer lugar están los programas y las actividades. Y saben que muchas veces nosotros confundimos. Pensamos que lo más importante es todo aquello que hemos planificado y los programas. Y a veces pasa, por ejemplo, que una iglesia puede tener muchos ministerios, pero se ha olvidado de los mandamientos más importantes que dejó el Señor Jesús para la iglesia. Id y predicad el evangelio a toda criatura, y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dejamos de hacer evangelismo y dejamos de hacer discípulos por un montón de actividades en donde no se incluyen estas dos. Toda actividad que se haga en la iglesia tiene que tener o tiene que ser un medio para hacer evangelismo y para ser discipulado, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si nosotros dejamos de hacer evangelismo y dejamos de hacer discipulado y hacemos cualquier otra actividad, estamos dejando a un lado la palabra de Dios. Estamos simplemente haciendo lo que a nosotros nos parece, pero no lo que Dios nos ha dicho. Por eso es que cada actividad, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con matrimonio, como sea, tiene que tener como prioridad evangelizar y discipular. Esos son los dos ejes en los que se mueve la obra de Dios y el servicio a Dios. Si no, estamos dando prioridad a un programa y no a las personas y no a la palabra de Dios. Hacemos un breve repaso. Un servicio que no agrada del todo a Dios es cuando lo hacemos sin comunión, sin pasar tiempo con Dios, sin tener intimidad con Dios. Cuando lo hacemos sin gozo, sin deleitarnos del privilegio de servirle y de estar transformando cosas pasajeras y temporales en bendiciones eternas. Cuando lo hacemos sin humildad. Cuando estamos esperando que Dios nos bendiga más por nuestro servicio y que otros reconozcan lo que hacemos. Cuando lo hacemos sin sumisión, sin ponernos bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de los hombres que Dios ha puesto sobre mí. Cuando lo hago sin sabiduría, sin buscar la dirección de Dios para hacer lo que Dios quiere, ni más ni menos. Y cuando lo hacemos sin prioridades. Pero yo quiero terminar diciendo una sola cosa. Hay algo peor que todo esto. Y es servir sin salvación. No hay peor cosa que servir sin salvación. Y ustedes me podrán decir, ¿pero es posible servir sin salvación? Bueno, hay un pasaje en Mateo que habla el Señor Jesús y dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí va a haber personas que le van a decir al Señor, pero nosotros te servimos. Nosotros hicimos milagros, profetizamos, dimos tu palabra. Hicimos muchas cosas en tu nombre. Pero el Señor le dice, nunca los conocí. Y lo que les está diciendo es, no tienen salvación porque nunca tuvimos un encuentro íntimo, personal, salvador. Simplemente has ido a una iglesia, simplemente tal vez te has bautizado en esa iglesia, tal vez después te has involucrado en alguna tarea, en algún trabajo, has empezado a hacer cosas, pero nunca has tenido un encuentro personal y salvador conmigo. Y sabe que puede pasar eso, que estemos en una iglesia, que estemos asistiendo o que estemos sirviendo, pero que nunca hayamos tenido un encuentro personal y salvador con Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo sucede ese encuentro con Jesús? Y la Biblia es clara. Cuando nosotros entendemos y creemos en el Evangelio de Jesús. Saben que el Evangelio de Jesús son las verdades más maravillosas, las buenas noticias más extraordinarias que Dios nos ha dejado en su palabra. Que si bien este mensaje empieza con algunas cosas aparentemente negativas, es el paño negro que nos da para hacernos brillar la luz del amor y de la bendición de Dios, porque el mensaje nos habla de nuestra situación de perdidos por causa de nuestro pecado. Y dice, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y nos habla de nuestra situación de que si no arreglamos nuestro pecado, podemos pasar la eternidad en un lugar de condenación en el infierno.
Pero también nos dice que no tenemos fuerzas en nuestras propias manos para arreglar este problema, porque la salvación, la solución a nuestro pecado no depende de lo que nosotros hagamos, ni de nuestra religión, ni de nuestras obras, ni de nuestra moral. Pero después de darnos estas tres noticias desagradables, que somos pecadores, que estamos perdidos y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, ahí viene la maravillosa noticia de Dios, que Él nos ha amado aún siendo nosotros pecadores y por eso envió a su Hijo para traer solución a nuestro pecado. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Él llevó sobre su propio cuerpo y sobre su propia persona no solo nuestros pecados, sino nuestro castigo. Que Él murió y que resucitó. Y que por la obra que Cristo hizo en la cruz nosotros podemos hoy tener un encuentro íntimo, personal y salvador con Dios a través de Jesucristo. Si tan solamente te decides a creer que no hay otra forma de ser salvo que no sea por medio de Jesús. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios, de llegar al cielo que no sea por medio de Jesús. Porque si hubiese habido otra manera, Dios nunca habría enviado a su Hijo a pasar por todo lo que pasó, a sufrir todo lo que sufrió, si hubiese habido otra forma de salvación, pero no había. Era necesario que el Hijo de Dios se haga hombre, tome nuestros pecados, nuestro castigo y los lleve a la cruz, pague toda nuestra deuda, muera y resucite por nosotros. Y ahora nos ofrece el regalo de la salvación por medio de la fe en Cristo. Lo único que Dios te pide es que confíes en Jesús como tu único y suficiente Salvador, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. No dejó nada más por hacer, Él lo hizo todo. Lo único que nos toca a nosotros es colocar nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Él es el Dios que se hizo hombre, que murió y que resucitó, y que si le recibes en tu corazón, Él hoy te ofrece perdón y salvación eterna. Perdón y salvación eterna. Por eso yo te quiero invitar a que no te vayas de este lugar sin darle un lugar a Cristo en tu corazón. Te voy a invitar a Marito si puede terminar este tiempo.